¿Qué tal? Bueno, soy el profesor Mijail Ilusevich en vivo, en vivo en diferido. Eh, Quería hablar un poco porque de alguna forma las cosas que estoy enviando son cosas que en general en otras épocas eran estudiadas en la secundaria, porque realmente nosotros tenemos que empezar la materia con la edad contemporánea y con ver algunos aspectos de la edad moderna. Este, Así que bueno, como si me detengo a cada rato a escribir cada parte, llevaría un tiempo bastante grande, así que voy a adelantar un poco hacia donde empieza el temario. Y por supuesto, igual siempre la introducción existe, ¿ok? El temario es así. El último escrito que les envié habla sobre Dante Alighieri, un escritor de Florencia, que escribe una excelente obra que se llama La Divina Comedia, aparte de otras, pero digamos la histórica es La Divina Comedia, que justamente en el escrito que les doy es la visión que tiene Gramsci y Marx, ¿no? Marx es un teórico socialista y Gramsci es una persona que avala la ideología marxista, es marxista también. Pero la diferencia es que Marx ve más allá del hecho poético y Gramsci se queda con el hecho poético, lo cual es totalmente válido en nuestra materia, ya que para mí cumple un rol importante lo estético para que también los alumnos de artística tengan de alguna forma una conexión más directa con una materia que es sociológica. Por otro lado, justamente el elegir el Dante de Alighieri, la Divina Comedia del Dante Alighieri, lo que estoy haciendo es, de alguna forma, estableciendo qué es lo que pasa a partir del Dante. ¿Mm? Y yo algo les escribí, algo entre la diferencia entre lo que plantea Dante y lo que plantea el Dolce Stil Nuovo, ¿no? Que de alguna forma representa a los sectores de la nobleza, mientras que Dante ya empieza a representar o ver que existe una clase nueva que está apareciendo, y a esa clase hay que darle importancia. Indudablemente es Dante en esa situación del 1300, 1200, fines 1200, 1300, donde nota que, históricamente uno nota que en la ciudad de Florencia empieza a surgir una nueva clase social, ¿no? Porque hasta ese momento nosotros, el feudo, nos permitía ver que existía una clase aristocrática, otra noble, y una clase más abajo que eran los campesinos que tenían que tributar al feudo, ¿ok? Más allá de como la historia está repleta de contradicciones y tiene un sistema espiralado de evolución, había lugares donde no entraban los feudos y eran comunas igualitarias y asamblearias, como lo que yo había hablado sobre la antigüedad y, digamos, la idea del comunismo antiguo. Es decir, lugares donde no podía llegar el feudo se mantenían ciertas estructuras, digamos, igualitarias. Pero bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría, la concepción mayoritaria, aristocracia con feudos. Y con el poder del Papa, no había noble o patriarca o, digamos, patriarca digo porque puede ser desde un zar hasta a un rey, que no tuviese una relación con el Papa. La relación con el Papa era fundamental. Hay que pensar que en la Edad Media no estaban divididas las religiones, ¿m? Del cristianismo. Es decir, la religión, vamos a ser mucho más claro, ahora nosotros tenemos religión ortodoxa, religión protestante y religión católica. Realmente es una sola religión, la cristiana, con sus corrientes internas que serían los credos, ¿ok? El credo ortodoxo, el credo evangélico y el credo católico. Eh, la influencia del Papa es como parte de la aristocracia y superior. De hecho, en gran parte, muchos de los papas no venían de un monje como actualmente es, o de un cura, sino que eran gente de la nobleza, la aristocracia accedía a ese lugar. Podían estar casados incluso.
Así que bueno, era toda una situación de poder centralizado. ¿M? Y esto es lo que primaba en esa época. Con esto no estoy diciendo que una época que todo el tiempo era terrible. No, no, primaba el poder, digamos, del absolutismo que llega por mucho tiempo. Ahora esta nueva clase social que empieza en Florencia y cualquiera que uno ve un mapa, si yo hablo Florencia, se extiende a Venecia y Venecia tiene toda una serie de lugares donde tiene dominado, que actualmente ya no es de Italia, que sería Eslovenia y Croacia y parte de Bosnia, donde Venecia empieza a tener un poder político y económico muy fuerte hasta, digamos, la división de un lugar que se llama Ragusa, que actualmente se llama Dubrovnik, donde los intereses de los sectores comerciantes entran en choque. Empieza a haber dos repúblicas, la República de Venecia, que toma toda la parte norte de Italia, Eslovenia y Croacia, sería el mar Adriático, y en contra de esta nueva ciudad que se llama Dubrovnik. Eh, claro está que el tema fundamental de todo esto es el comercio, y el comercio está hecho por los comerciantes. Entonces, ¿y dónde surge el primer comercio fuerte? El primer comercio fuerte es en el trabajo de las telas, los telares y las telas, la venta de telas, todo aquello, la idea de Marco Polo, ir a la China y conseguir seda y todo eso, no era que era tan un aventurero, siempre hay una razón económica para hacerlo. Entonces, la idea en general era que, bueno, acá estamos ante algo nuevo. Esta clase social empieza a tener acceso a un montón de cuestiones. Por ejemplo, la educación. Ya sus hijos tienen una educación fuerte. Y de esa clase social empiezan a salir los escritores. Y de esa clase social empiezan a salir los músicos. Entonces, y todo lo que es la cultura que hace a esa europea cristiana, que después se dividió en estados, pero cuya idea primigenia era un solo estado cristiano en Europa, el hecho de la aparición de la burguesía hace que empiecen cada vez a ser más notorios la diferencia de los estados cristianos. Una república en Florencia, una república en Venecia, una república en lo que era Ragusa. Pero claro, como siempre digo yo, siempre hay cosas que han quedado. ¿M? Y de repente hay lugares que no han cambiado mucho de la existencia misma de ese lugar. Por ejemplo, Islandia. Islandia tiene un sistema aún hoy asambleario que, si bien tiene una Cámara de Diputados, tiene una Asamblea Popular. Y si ustedes vieron alguna que otra noticia hace poco, que al primer ministro se lo echó por malversación de fondos y no fue la Cámara de Diputados, sino la Asamblea Popular. Es decir, mantuvieron un sistema de comunismo primitivo que, dado que en los últimos 100 años tuvieron que adaptarse a vivir con los otros países escandinavos como Dinamarca, Suecia, y Noruega, los obliga de alguna forma a pertenecer a esa comunidad y establecer una estructura de tipo capitalista. Cuando digo la palabra capitalista, lo engancho con el mundo burgués. Es decir, en ese momento no había capitalismo, había un sistema feudalista. Entonces, el sistema feudalista se constaba por medio de monarquías absolutistas, y salvo el caso, por ejemplo, de lo que yo decía de Islandia, este problema de Ragusa también va a pasar, donde Ragusa pasa a ser una república independiente, pero al mismo tiempo tiene un sistema asambleario por el cual se exponía lo que se llamaba un ban. Un ban es la traducción de vicerrey o gobernador del lugar, que tenía que ser solamente ser ban por un año, jefe supremo por un año, para que no se entusiasmara con el poder. Entonces es esta cuestión, y esta persona que llegaba también era el derecho de todos de poder llegar, es decir, no había un sistema jerárquico. La jerarquía duraba solo por un año. Este, y bueno, había esas situaciones, pero indudablemente esas situaciones se debieron, entre otras cosas, con la aparición de la burguesía. La burguesía cumple un rol muy importante. Y la burguesía, lo que yo decía, los comerciantes, que llamamos burgueses nosotros los comerciantes. Cuando los campesinos empiezan a superar el estado feudal,
empiezan a ganar terreno gracias a esa burguesía citadina, ciudadana, empiezan también a ser parte de esa clase social. Claro, hoy por hoy uno puede ser una persona de origen burgués y ser católico, pero en ese momento es como que el catolicismo no representaba los intereses de la burguesía. Entonces, ¿qué pasa? En Alemania aparece, primero en lo que es hoy República Checa, con un tipo que se llamaba Jan Hus, que de alguna forma está mencionado en una obra sinfónica que se llama El Moldava o de mi patria, de Bedřich Smetana, donde de alguna forma inicia una reforma protestante. Ya hay un caso también en Croacia con Gregor Ninsky, un monje que exige a Roma permitir no hablar el latín, sino hablar el croata para no estar, porque consideraba que los sectores bajos no conocían el latín. Entonces que tenía que hacer las misas en su idioma original. Este es uno de los puntos que toman los reformistas, pero van también a una situación mucho más profunda. La profundidad es que no es solamente, como en el caso de Martín Lutero, donde pide que también se hable. Martín Lutero es de alguna forma el verdadero que logra hacer la reforma, porque Jan Hus es asesinado junto con todos sus seguidores por la Iglesia Católica. Lo que hace Martín Lutero es que logra, de alguna forma, consolidar el movimiento burgués, es decir, la clase burguesa. No solamente en este tema del idioma en su país y todo eso, un montón de reformas que va desde la vida familiar, ¿ok?, hasta el sentido de lo importante que tenía la vida económica de la burguesía. La burguesía empezaba a sostener la vida económica de los países, pero no tenía un poder. A partir de Lutero hay un montón de situaciones revolucionarias por los cuales hay levantamientos por todas partes. Y algunos de esos levantamientos son mucho más radicales que el mismo pensamiento de Lutero, porque mezclan el pensamiento de Lutero con, de alguna forma, el sentido comunero antiguo, es decir, el sentido de lo que hablaba yo del antiguo comunismo. Y de esa época nace la bandera roja, que después van a ser utilizados por los socialistas. Estoy hablando del siglo XV y XVI. Es decir, en el norte de Alemania hay todo un levantamiento sumamente igualitarista que se oponía directamente a la jerarquía, cosa que no planteaba tanto Lutero. Es que profundiza mucho más la Biblia y mucho más el pensamiento del primer cristianismo, lo unen al pensamiento de Lutero y consideran que la sociedad no tiene que haber un Estado. Se derriba la sociedad de Estado, llega a haber concretamente situaciones donde se eliminó el Estado. Eso duró muy poco tiempo. Y por eso no se puede decir tampoco que en esa época, en el siglo XV y XVI, se haya consolidado una sociedad sin Estado. Es lo mismo que con Lutero aparece la religión para la burguesía, pero la burguesía no tiene poder. Ahora, hay una serie de levantamientos, incluso campesinos, de los cuales Lutero incluso se encuentra en una situación incómoda, porque él de alguna forma para difundir sus ideas necesitaba la ayuda de un príncipe, es decir, un tipo de la jerarquía más alta. Pero lo real es que empieza a haber un montón de movimientos campesinos, uno de los cuales dirige un gran luterano que se llama Matías Grunewald, del cual hay una ópera, Matthäus der Maler, de Hindemith, donde narra la historia de este pintor que termina siendo un dirigente campesino, aparte de pintor. Y hay un montón de sublevaciones de campesinos. Y también empieza en el terreno de lo que se llama la actividad marítima una enorme fuerza, digamos, que sería lo que llamamos el mercantilismo. ¿Qué pasa? Que ya en la parte teórica no solamente queda la religión y la política, sino que también se traslada directamente a empezar a crear pensadores económicos o filósofos economistas. Empieza el mundo del mercantilismo, ¿ok? Entonces pasan un montón de cosas. Al fin del siglo XV, en Europa, 1492, otros 1453, según como se vea, nace lo que se llama la sociedad moderna. Es una sociedad
postmedieval, donde todavía existen los reinados, pero de los cuales no se pueden prescindir de la burguesía. Para ser muy claro, Colón no era un tipo noble, sino un tipo de origen burgués. El tema es que la burguesía empieza a notar que el manejo económico, la base económica, la estructura de un país, depende de ellos, y no de los condes, ni duques, ni reyes. Y vuelve a saltar esta idea que había sido un experimento en la antigüedad, en la sociedad antigua, ya traído a la modernidad, vieron la experiencia de Florencia, de Venecia, de Ragusa, y empieza a expandirse la idea de una sociedad burguesa con una economía mercantilista, con una clase social que ya no puede sostener tanto a esa clase superior alta, sino tener ellos mismos el poder. De alguna manera o de otra se logra y casi se consolida. En el año 1650, siglo XVII, un protestante revolucionario, Oliverio Cromwell, produce la primera gran revolución burguesa que realmente queda. A rey directamente, rey de Inglaterra, se le corta la cabeza, la única vez que se le cortó la cabeza a un rey en Inglaterra. Y Cromwell muere a los 10 años, dejando a su hijo en la dirección de la revolución y de la república. Y también, de alguna forma, hay combinación de varios factores. ¿Okay? Dentro de las corrientes hay varias. Aparecen también los cuáqueros, que eran también protestantes, pero cuya visión era mucho más radical, eran absolutamente igualitaristas. Empieza a haber una corriente tipo filosófica, que empieza a poner en duda la parte teológica. Y entonces Cromwell es un tipo muy hábil políticamente y sabe que está haciendo una revolución con diferentes tendencias. Entonces le dice a los filósofos y a los cuáqueros: muchachos, esperen un poco, que de a poco vamos a ir ganando terreno, pero lo vamos a hacer por una vía mucho más de discusión con nuestros otros colegas de la misma religión. ¿Okay? Pero lo importante, y este es el hecho más importante, es que se consolidó una revolución burguesa, se mató al rey, se puso una república y dio bases para algo posterior. Esto es el inicio de lo que 130 años después, 140 años después, va a pasar en Francia. Y eso es lo que vamos a continuar en la próxima clase. Muchas gracias.